Antonia Jiménez Lucas, alumna de la Escuela Normal Urbana Federal Profesor Rafael Ramírez, cursante de la licenciatura en Educación Primaria del primer semestre, Grupo 101. El día de hoy tengo el gusto y placer de entrevistar a mi compañera Sandra Iris Ojeda Santana. Muchas gracias, es un gusto para mí estar aquí contigo. Igualmente es un placer. En esta ocasión hablaremos respecto a la unidad de aprendizaje 1 del curso Ciencias Naturales o Enseñanza y Aprendizaje. Para ir iniciando en este tema, a consideración tuya, ¿qué es esa cosa llamada ciencia? Bueno, para mí la ciencia es un proceso de aprender sobre el mundo natural, pero no solamente lo natural, sino también puede decirse del universo, de los objetos, de la materia, y esto claramente es mediante la observación y la experimentación. Bien, sabiendo que la ciencia se relaciona con el conocimiento científico, a partir de todo lo que nos acabas de decir, igualmente existe una gran clasificación de ciencias de acuerdo a objetos y fenómenos semejantes. ¿Cómo se relaciona el conocimiento científico con la ciencia y cuáles ciencias conoces? Bueno, yo considero que para que la ciencia llegue a llamarse ciencia, tiene que haber sido investigado y tal vez utilizando obviamente el método científico, pues para llegar al conocimiento científico necesita tener, la investigación debería de ser comprobada y experimentada tal vez. Muy bien. Entonces, respecto a esto, ¿qué ciencias conoces? Bueno, sabemos que existen dos tipos de ciencias, que son las ciencias formales y las ciencias experimentales, o también llamadas como fácticas. Dentro de las ciencias formales está la lógica y está la matemática. Y en las ciencias experimentales podemos encontrar la división de las ciencias de la biología, de la química, Y bueno, dentro de las ciencias fácticas o experimentales podemos encontrar la física, la química, la biología, la psicología. Pero también existen otras ciencias que son las sociales, que también se dividen en las experimentales, que está la economía, la sociología y la ciencia política. Bien, siguiendo en este tema de las ciencias, recordemos que leímos un libro llamado Las Ciencias de José Antonio Chamizo. Así que, ¿cómo relacionas tu opinión con la opinión de este autor? Bueno, yo creo que tienen más cosas, similitudes, vaya, porque él menciona que las ciencias son la manera de ver al mundo y yo pues también tengo una idea más o menos acerca de eso, pero yo creo que cada persona tiene un diferente concepto o definición de lo que es la ciencia. Sin embargo, siempre se terminan relacionando. Por ejemplo, un campesino considera la ciencia de acuerdo a lo que tiene en su contexto, ¿no? Que son los árboles, todo lo que tiene que ver con el medio ambiente. Sin embargo, un doctor podría decirse que él considera la ciencia, se basa más en la ciencia de la salud, pero siempre se terminan relacionando pues, los conceptos que cada persona tiene. Bien, siguiendo con esto, Gaston Bachelard, en su libro La formación del espíritu científico, en el capítulo 1 nos habla respecto a la noción del obstáculo epistemológico. Dime, ¿qué entiendes acerca de este tema? Bueno, sobre este tema entendí que la noción del obstáculo epistemológico puede ser estudiada en el desarrollo histórico del pensamiento científico y en la práctica de educación, pero que este estudio pues no es realmente tan conocido. Y si se quiere juzgar una eficacia de un pensamiento científico, hay que colocarse en un punto de vista normativa. Bien, anteriormente en clase se realizó una exposición acerca del conocimiento científico didáctico para la enseñanza de la naturaleza como ciencia. Ahora bien, ¿qué fue lo que aprendiste o qué conocimiento te llevaste sobre este tema?
Bueno, lo que yo entendía es que los docentes no solamente deben de tener el conocimiento, pues por así decirlo, teórico, ¿no? No solo deben de basarse en enseñar teoría, sino que deben de buscar estrategias nuevas para que sus alumnos entiendan y comprendan, y sobre todo que les deje un aprendizaje significativo. Y sabemos que pues los niños aprenden más jugando y ponen más atención, y los aprendizajes que obtienen de ese juego pues se lo quedan, o sea, no se les olvida, como lo digo, son significativos. Bien, ahora ya hemos hablado acerca de la importancia del conocimiento científico para el alumno, pero antes de la enseñanza de este conocimiento en la escuela, ¿no se tiene noción de él? Bueno, yo opino que sí, pero o sea, no lo tenemos, o sea, no le damos ese nombre como tal. ¿Por qué? Porque sabemos que desde niños, bueno, la mayoría de las personas somos muy curiosas, ¿no? Y pues vemos ver tal cosa y empezamos a investigar, ¿no? De por qué existe tal cosa. Generamos nuestra propia hipótesis. Y aunque tal vez ese objeto, esa materia, lo que estemos investigando ya haya sido investigado, nosotros como personas, por ejemplo los niños, son muy curiosos y quieren saber por qué existe. Entonces ellos crean su propia hipótesis, al igual realizan investigaciones. Entonces yo creo que sí, el conocimiento científico sí se tiene, pero no lo llamamos como tal conocimiento científico. Bien, en base a la lectura, enseñar y aprender ciencias, y bajo tu criterio propio, ¿cómo consideras que se debe enseñar ciencias? En mi opinión, yo siento que las ciencias se deben enseñar mediante juegos, relacionando la teoría con el contexto en el que están los alumnos, ¿no? Y también despertando esa curiosidad por los alumnos para aprender, porque si nosotros solo, por ejemplo, hablamos de cosas teóricas, de cosas tal vez que los niños no entiendan, ellos se van a aburrir, ellos no van a poner atención, ellos no van a entender de lo que estamos hablando. Entonces, yo opino que debemos de enseñar las ciencias, las debemos de hacer más interesantes y no hacerlas aburridas, sino que debemos implementar nuevas estrategias para que los niños les divierta jugar, y además de divertirse, aprendan. Ahora bien, basándonos en esto, ¿qué relación consideras que existe entre el conocimiento científico y el conocimiento escolar? Bueno, estos dos conocimientos deben de relacionarse, porque si no se relacionan, no habría un mejor aprendizaje en los niños. Entonces, es fundamental acceder a estos conocimientos, bueno, al conocimiento científico en específico para el conocimiento escolar, porque así nos permite explorar el potencial de la naturaleza sin dañarla y respetando nuestro planeta. Y estos conocimientos se los deberíamos de enseñar a los niños, o se lo deberíamos transmitir a los niños, para que mediante eso ellos puedan cuidar el medio ambiente. Bueno, después de la lectura, los docentes ante el saber, ¿cómo tiene que ser el saber docente? Bueno, el docente debe de tener o debe de poseer varios saberes, no solamente el saber sobre ciertas materias, ¿no? También en el texto nos mencionan varios saberes que un docente debe poseer, que son los saberes sociales, los saberes profesionales, que se dividen en la ciencia de educación y la pedagogía. Están los saberes disciplinares, los curriculares y los experienciales. El profesor, que podría llamarse como el profesor ideal, es el que debe de conocer su materia, pero también su disciplina. Además de esto, debe de poseer ciertos conocimientos que son relativos pues a la ciencia, ¿no? A la ciencia de la educación y a la pedagogía, como ya lo mencionamos, que tienen que tener saberes profesionales, que se dividen en estos dos. El último tema que vimos en clase fue el análisis del Plan de Estudio 2017. A consideración tuya,
¿Qué es lo más relevante que consideras que propone este plan de estudios? Bueno, lo más relevante de mí en esto fueron los 14 principios pedagógicos, pero de esos 14 yo rescaté algunos que sinceramente me llamaron más la atención, que es el promover la interdisciplina, poner el alumno y su aprendizaje en el centro del proceso educativo, favorecer la cultura del aprendizaje, interesarse por los intereses de los alumnos, porque a veces nosotros, bueno, los docentes se preocupan más por solo enseñar, ¿no? Pero más no se preocupan por si los alumnos están aprendiendo, por si los alumnos están interesando sobre el tema que se está viendo en clase. Otro principio es la disciplina como apoyo del aprendizaje, porque si no hay disciplina no va a haber un orden, o sea, todo va a ser, por así decirlo, un relajo, ¿no? Y también dar peso a la motivación intrínseca del estudiante. El estudiante debe de motivarse a sí mismo para seguir estudiando, ¿no? Para aprender sobre los temas, no solamente ir a la escuela por ir. Bien, compañera Sandra, fue un gusto haberte realizado esta entrevista. Te agradezco por el tiempo prestado. Muchas gracias a ti por haberme escuchado, fue un placer para mí estar aquí contigo. Bien, pues esto sería todo por esta entrevista. Muchas gracias.